Gloria a Dios. Que la bendición de Dios continúe con cada uno de ustedes que está presidiendo esta clase. Esta es la tercera parte de la materia Introducción al Pentateuco. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la creación. El tema es la creación, basándonos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En primer lugar, hablamos acerca del Creador. Y podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? No sé qué opina usted, piense en este momento y ¿cuál es la idea más importante que se encuentra en este relato de la creación? No es la descripción del proceso de crear, ni la de los detalles acerca del hombre, por más interesantes que sean. Esos detalles acerca de la creación y el proceso del hombre es muy importante, pero debemos saber que eso no es la idea más importante que se encuentra en este relato de la creación. Dice, la idea más importante o dicha idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Esto es importantísimo, este es el énfasis, esta es la idea central. Es la idea más importante que se observa en Génesis. La idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Ahí encontramos la frase en el principio. ¿En el principio qué? En el principio Dios. Es la respuesta, esta es la respuesta a los errores del politeísmo, materialismo, panteísmo y dualismo. Más allá del universo hay un ser eterno que es superior a su creación. Entonces, esta idea de que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas, que más allá del universo hay un ser eterno que es superior a su creación, esta es la respuesta a estas creencias, a estas ideologías que circulan o han circulado a través de los tiempos en la humanidad. La idea del politeísmo, materialismo y panteísmo y dualismo. Ahí podemos ver algunas explicaciones de qué son eso. El panteísmo es una creencia en más de un Dios. El materialismo es el sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe lo material. Está el panteísmo, es el sistema de creencia de quienes sostienen que toda la totalidad del universo es el único Dios. Después está el dualismo, es alguien que cree que el bien y el mal, o Dios y el diablo, son fuerzas independientes y más o menos equivalentes en el mundo, que todo surge del bien y del mal. Entonces la frase en el principio creó Dios, en el principio Dios, echa abajo todas estas ideas. Vamos a ver cómo sucedió la creación, vamos a hablar acerca de la creación del hombre y conceptos trascendentales de Génesis 1 y 2. ¿Cómo sucedió la creación? Dice ahí la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasó? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en esos versos nos habla de cómo sucedió la creación, pero vamos a verlo ya explicando esos versos en forma más detallada. Se encuentra la palabra original para referirse a Dios. Elohim creó en el principio, esa es la
palabra que se utiliza en el original. Elohim es la forma plural del nombre de Dios. Siempre lo acompañan, dice un adjetivo o un verbo en forma singular. Dice, es como si dijera en el principio dioses, que es una palabra en plural, creó, una palabra en singular. No dice dioses crearon, sino dioses creó. Dice, hagamos al hombre, también encuentra en Génesis 1:26, hagamos al hombre, o he aquí, el hombre es uno como nosotros. Entiende que habla de Dios en plural, como si dijese dioses, indicando que en la deidad hay más de una persona o que son tres personas que componen la deidad o Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, como ya usted y yo lo sabemos, tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, los tres son un solo Dios, que es lo que se contempla en la palabra que se da en el principio. Dioses creó, o sea, creó hablando de que Dios es uno, compuesto de tres personas. Elohim habla del Dios todopoderoso, el Dios poderoso, y es adecuada para hablar del creador de Génesis capítulo 1. Elohim se emplea 2312 veces en el Antiguo Testamento, pero también se encuentra la palabra que también es muy conocida, Yahvé, que se representa por estas letras que usted ve ahí, y esto significa aquel que es. Si Elohim destaca el atributo del poder de Dios, Yahvé revela con mayor fuerza su propia esencia, aquel que es, como decía, cuando se le reveló a Moisés, y Moisés le dice, ¿a quién voy a decir a mi pueblo que me habló? Y él le dijo, yo soy el que soy. Yo soy, dice así, yo soy el que soy, dice esto. Entonces, da la idea, Yahvé, aquel que es, o sea, que revela su propia esencia del Dios todopoderoso, Dios soberano. Dice la Biblia, Dios creó. La Biblia comienza desde su primer versículo sin proponerse, como hemos ya hablado, demostrar la existencia de Dios, sino que la sobreentiende. El texto refuta el ateísmo, pues el ateísmo dice que no hay Dios, pero este verso lo refuta porque el verso dice, el verso dice que fue Dios. Entonces, en el principio Dios, el ateísmo dice no hay Dios, pero el texto dice que fue Dios que lo creó, todas las cosas, en el principio creó Dios. Esto refuta al panteísmo, porque el panteísmo cree que todo es Dios. ¿Por qué lo refuta? Porque el verso dice que lo creó, porque dice que lo creado es distinto al creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hace una plena distinción. Entonces refuta y echa abajo el pensamiento del politismo. El panteísmo dice que hay varios dioses, y ahí habla de un solo Dios. El verso dice en el principio Dios, un solo Dios. Echa abajo ese pensamiento de la existencia de varios dioses. El dualismo dice todo proviene de dos fuentes, una buena y una mala. Pero el verso da a entender que Dios hizo todo bueno, y ustedes lo han visto en varias ocasiones, lo repite, lo hizo bueno en gran manera. El evolucionismo, humanismo y el deísmo dicen que Dios creó y dejó todo sujeto a las leyes naturales.
Pero en el versículo 2 notamos que el Espíritu Santo es el que sustenta todas las cosas. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Habla de que Dios sustenta, y desde entonces Dios sustenta todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten y por Él persisten hasta el día de hoy. La creación ex nihilo, dice, la materia surgió de aquello que es inmaterial. O sea, Dios creó todo ex nihilo. O sea, Dios lo creó de la nada. De la nada, en un instante, el universo, con todo su espacio, masa y tiempo, fue hecho por el decreto de Dios. Dios es nihilo, o sea, Dios lo creó de la nada. O sea, no hubo algo en el principio, no hubo alguna cosa que Dios tomó para crear todo. Él de la nada se creó todas las cosas. Pues Él es todopoderoso. Él simplemente decretó sean y fueron las cosas por su palabra. En el principio dice, Dios creó. ¿En el principio de qué? Porque antes de eso, pues acá no había nada. ¿A qué se refiere con en el principio? Es en el principio del tiempo mismo. O sea, antes de ese principio de Génesis 1:1, no existía medida alguna del tiempo, ni paso del tiempo, en absoluto. Pero en el principio, entonces, en el principio del tiempo, en el principio del tiempo mismo se está refiriendo. Dios existía en sí mismo en toda su perfección fuera del tiempo, en una dimensión que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Nuestros pensamientos acerca de lo temporal son limitados porque todo lo que conocemos está sometido al transcurso del tiempo, pero Dios es eterno e infinito y siempre ha sido y será. Y en el principio, al que se refiere Génesis 1:1, Dios creó el tiempo al lado del universo y a partir de la eternidad. A eso se refiere, al principio del tiempo. El primer versículo es una declaración general. El resto del primer capítulo de Génesis presenta la secuencia del trabajo creativo de Dios. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. En cuanto a la tierra, ella estaba vacía y estaba sin forma. La tierra existía en un estado amorfo, rodeado de tinieblas y agua, envuelta en algún tipo de neblina. Así era la condición de la tierra en ese momento. La palabra amorfo quiere decir que no tiene una forma definida. La tierra no tenía en ese momento una forma definida. Es a lo que se refiere, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, da a entender. Lo que da a entender es si la tierra no tenía una forma definida. El universo estaba rodeado de algo estéril, inerte, pero en aquel mismo instante de la creación del universo, el espacio, la masa y el tiempo comenzaron a existir por la palabra del Todopoderoso. Ahí todo el tiempo, dice ahí, el universo estaba rodeado de algo estéril, inerte. Pero en aquel instante de la creación del universo, el espacio, la masa y el tiempo comenzaron a existir. Todo fue hecho de la nada por la palabra del Dios Todopoderoso. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1:2, la parte B del capítulo 2. Dice, la tierra era en ese momento una masa de materia prima, sin forma, sin vida, colgada en el espacio, cubierta de agua y sumida en tinieblas.
Entonces, ahí lo que había era como vimos en la parte anterior, y donde dice la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, lo que podemos decir es que indica y la tierra estaba en ese momento como una masa de materia prima. Como vamos a ver, es como si dijera el artesano o el que hace arte con barro, vasijas de barro, y yo tenía el barro listo, eh, pero sin forma. Entonces lo puse en la máquina y empecé a darle forma. Es algo así, es un sentido, ese es el sentido que da. Dice, pero el Espíritu de Dios envolvía a la creación incipiente, rodeándola y protegiéndola, dice, y el Espíritu fue el agente dinámico que se encargó de supervisar la formación de todo a partir de esa masa amorfa. O sea, el Espíritu, dice, el Espíritu de Dios se movía. Entonces, la masa era amorfa, sin forma, y el Espíritu Santo empezó a darle forma a través de la energía que impartía. La palabra movía significa revolotear, o sea, es como una gallina en actividad amorosa y cuidadosa de incubar los polluelos. Esta palabra indica vigilancia, cuidado y supervisión. Da a entender ahí en Deuteronomio 32:11, que describe a un águila que revolotea por su nido. Es la idea que se da, o de Jeremías 23:9, donde traduce tiemblan, o sea, habla de los huesos del profeta. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas para dar a entender la transmisión continua de energía proveniente del Creador hacia su creación, es lo que se daba en ese momento. O sea, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de ese estado amorfo de la tierra para transmitir continuamente su energía proveniente del Creador hacia su creación, para darle la forma. Cada punto, debemos entender que cada punto de la creación, desde un átomo, de un granito de arena hasta la galaxia más extensa, lejanas, demuestran la obra de sus manos. Usted y yo podemos observar, como dije, hasta un granito de arena, las cosas más miniaturas, y ahí se observa que hay una mano poderosa que hizo eso. Y si observamos el cielo y la creación, la Biblia dice, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mismo hombre, usted y yo, somos una evidencia del poder de Dios en la confección de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. El orden de la creación, Génesis 1 relata la creación en un periodo de 6 días. Fueron estos 6 días literales de 24 horas. No debemos interpretar este libro en sentido figurado, sino literal. Recuerden que esa es la ley de la hermenéutica para interpretar Génesis y toda la Biblia, interpretarlo literalmente. Pues Jesús se refirió a la creación como una historia verídica y fehaciente en Mateo capítulo 19, verso 4. De igual manera se refiere el apóstol Pablo y Pedro en 2 Corintios 4:6 y 2 Pedro 3:5. Se refieren a esa creación como algo verídico. Pero es interesante que aún el orden mismo de la creación excluye la posibilidad de eras geológicas de las cuales hablan los científicos, eras sumamente enormes en años, que ellos dicen que datan o encierran millones de años de una era geológica a otra, que pues ellos indican que así fue formándose
todo lo creado, todo lo existente y toda la vida que hay en la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice que la vida vegetal fue creada el día tercero, lo cual incluye plantas florales y árboles que producen semilla. Génesis 1:12. Sin embargo, las aves no aparecen sino hasta el quinto día. Verso 21. Y otras criaturas, animales, ligadas a la tierra aparecen creadas en el sexto día. Verso 24. O sea, hay una dependencia simbólica aquí entre ellos. Y esto echa abajo, o sea, excluye esa posibilidad, según los científicos, o la opinión de los científicos que hablan de las eras geológicas. ¿Cuáles son las eras geológicas? Esto pues lo voy a pasar así rápidamente, es nada más para que usted tenga una idea. Los científicos hablan de la era paleozoica, donde hablan de los principios. Después está la era mesozoica, Triásico, Jurásico, Cretácico, y después la era Cenozoica, ya donde surgen los seres humanos. Y ahí pues solamente te voy a mostrar, como dijimos, dice anteriormente, según la ciencia existen 10 eras geológicas comprendidas en 4 eones distintos. Y ahí pues usted puede ver todas las eras y que según los científicos se dieron para que en toda esa dimensión de tiempo, según los científicos, fue creado. Es por sí sola, surgió por sí sola. Eso es pues algo que desmiente la Biblia. Pues la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, en cada uno de los días de la semana, Dios creó, como ustedes ven, las plantas y los seres vivos. Y después Él dio origen al hombre. El orden de la creación. Ahí vemos en primer lugar el día 1, dijo Dios sea la luz. El día 2, Dios formó el firmamento y las aguas. El día 3, la tierra seca y vegetación. La segunda fase, en el día 4, creó las lumbreras. Día 5, aves y peces. Y día 6, criaturas terrestres. ¿Cómo sucedió la creación? Génesis capítulo 1. La creación del hombre, capítulo 2, vamos a ver. Y conceptos trascendentales de Génesis capítulo 1 y 2. Bueno, eso ya lo hemos estado viendo, cómo sucedió la creación, cómo la creación del hombre. Veamos lo que es la creación del hombre. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, verso 26. Es importante leer esto, es muy lindo. Dice, el despliegue de la creación es como la construcción de un teatro en el que se presenta la grandiosa aventura divina de la redención. El hombre es el personaje principal y en el clímax de la historia, el Hijo de Dios se convierte en hombre para resolver el drama de la salvación y la reconciliación de todas las cosas en Dios. Ese es el propósito por el cual fue creado el universo entero, para que la gracia, la misericordia y la compasión de Dios fueran depositadas en esta criatura que Dios había creado a su propia imagen. Al final del drama, el teatro queda destruido
Ese es un pensamiento profundo que debería hacernos reflexionar. El hombre, Dios saca tiempo para hacer todo para el hombre, crea al hombre y lo pone en el cuarto. Ustedes saben, el hombre falla y por su falla todo lo que Dios creó fue destruido. Pero ahí Dios habla acerca de la historia maravillosa, de dar la primera promesa de que el Hijo del Hombre se convierte en hombre para resolver este drama de la salvación y la reconciliación de todas las cosas con Dios. De esa muerte espiritual, de esa separación del hombre con Dios que se dio ahí. Entonces, ahí empiezan los primeros relatos del hecho, como he dicho, de que Dios se hace hombre y muere en la cruz para solucionar esa separación entre el hombre y Dios. La creación del hombre fue muy diferente a las demás, como todos sabemos. El Dios Trino consultó consigo mismo y él dice, hagamos al hombre. Y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dice, a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza. ¿A qué se refiere imagen y semejanza? Semejanza es el parecido de la sombra con la figura. Entonces, nosotros somos como la sombra, Dios es la figura, somos la sombra de la figura de Dios. A eso se refiere imagen y semejanza. Estos dos son sinónimos, no son conceptos diferentes. Imagen es la sombra o bosquejo de una figura. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga nuestra semejanza, es lo que dice el Señor ahí. ¿En qué consiste la imagen de Dios? Debemos entender que no consiste en una imagen similar a lo físico, pues Dios no es físico. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. A lo que se refiere Dios es que Él le confiere o le confirió dominio y autoridad al hombre sobre la creación. Entonces, Dios tiene dominio y autoridad y Él le delega dominio y autoridad sobre su creación. Entonces, a esto se refiere a imagen de Dios. Pero también se refiere a la justicia, santidad y conocimiento. En esto, en justicia, santidad y conocimiento, esa imagen de Dios. Según Efesios capítulo 4, verso 24 y Colosenses 3:10. Ahí se habla de que la nueva criatura en Cristo viene con una restauración de esa imagen, justicia, santidad y conocimiento pleno. Dice, debemos entender que esa creación sobrepasa a la creación de los animales. ¿Por qué razón? Porque los animales no tienen personalidad, el hombre sí tiene personalidad. Cuando hablamos de personalidad, es que el hombre tiene los atributos de persona y uno de esos atributos es la voluntad. Y la voluntad nos está hablando de libertad de elección. Los animales viven por instinto. Dios creó al hombre con voluntad, con libre albedrío. Tiene la oportunidad de elegir o no. Los animales viven por instinto. Otra de las cosas, de los atributos, es el intelecto. O sea, el hombre tiene la capacidad de ser entrenado y de razonar. Los animales pueden ser solamente entrenados. El hombre razona, el hombre inventa, el hombre piensa, el hombre analiza. Los animales no. Otra de las atributos de la personalidad que tiene es las emociones. El hombre tiene sentimientos y afectos del alma. Otra de las cosas que habla acerca de la personalidad del hombre tiene conciencia, o sea, tiene la facultad de discernir entre el bien y el mal. Los animales no. Romanos 2:15. Otra de las cosas que tiene el hombre es moralidad.
que en esto, a esto se refiere la imagen de Dios, moralidad. Los animales no pueden pecar porque no están capacitados para responder ante la ley de Dios. El hombre sí está capacitado para responder, por eso, porque él tiene moralidad. Y otra de las cosas es que tiene espíritu, el hombre tiene espiritualidad, Dios es espíritu, en eso también, a esto se refiere la imagen de Dios. Solo el hombre puede tener comunión con Dios. El hombre tiene espíritu, Dios es espíritu, por eso puede tener comunión con Dios. A esto que hemos visto, a esto se refiere la imagen de Dios. ¿Se perdió esa imagen en la caída del hombre y de la mujer? Respondemos, no. Debemos entender que no se perdió, sino que se deterioró. ¿Dónde lo vemos? Génesis capítulo 9, verso 6, dice que después de la caída del hombre, explica que lo grave del homicidio es que se está matando a un ser semejante a Dios. Entonces, ahí Génesis 9, 6 dice y habla de matar a un hombre que es semejante a Dios. O sea, no le quita la semejanza, no habla que el hombre ha perdido la semejanza, sino que a pesar de que ha pecado, conserva la semejanza. Lo que ha sido es que se ha deteriorado. Santiago capítulo 3, verso 9, en el Nuevo Testamento, recrimina a la lengua que maldice al hombre. El hecho de al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Entonces, ahí recrimina o reprende a aquel que maldice al hombre o a la lengua que maldice al hombre, porque está maldiciendo a alguien que es hecho a la semejanza de Dios. Entonces, ahí habla de que el hombre no perdió la imagen en la caída, sino que la conserva. Como dijimos, lo que sucedió es que deterioró la imagen de Dios. El poder de Dios que creó todas las cosas con su palabra. La frase, dijo Dios, aparece 10 veces en el capítulo 1. La satisfacción divina ante la perfección de su creación. Y dice, y vio Dios que era bueno. Este énfasis prepara el camino para el contraste de la caída en el capítulo 3. Dios dice, dijo Dios, como dije, aparece 10 veces. Y la satisfacción divina ante la perfección de su creación, dice, vio Dios que era bueno. Este énfasis prepara el camino para el contraste de la caída en el capítulo 3, las ordenanzas de la creación. Ahí encontramos también las ordenanzas de la creación. Una de ellas es el matrimonio. Pueden ver ahí los versos, Génesis y Mateo. El día de reposo, Génesis 2 al 3. El trabajo, Génesis 1, 28, 2, 15. El propósito del trabajo es ser imitadores de Dios. Representa su imagen al tener dominio sobre la creación y manteniendo el orden en medio de ella. Entonces Dios hace todas las cosas, se caracteriza por el trabajo. Jesús en una ocasión dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, al hombre trabajar, habla de que es un imitador de Dios, que ahí representa su imagen, al tener dominio sobre la creación y mantener el orden en medio de esa creación. Relación entre el capítulo 1 y capítulo 2. Aparentemente hay como una contradicción entre Génesis 1 y 24 y 20 al 26 y Génesis 2, 19. Ambos pasajes forman una sola unidad, así debemos entenderlo, para pues para salir de esa contradicción, para entender que no hay contradicción. El capítulo 1 relata el orden de la creación, pero
El capítulo 2 abre una ventana para explicar en detalle el tema del hombre y su creación con Dios en el huerto del Edén. Así debemos entenderlo. El Señor Jesucristo cita en Mateo 19, 4 y 5 dos porciones diferentes del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis y los conforma como una unidad. Entonces, lo que vemos para poderlo entender bien y para no pensar que hay una contradicción, es estos dos capítulos debemos entender que se complementan así, y esta idea es reforzada por las formas en cómo lo cita Jesús en Mateo 19, 4 al 5. Traducción hebrea formó, para poder entender, hay que entender la traducción hebrea formó de Génesis capítulo 2, verso 19. Esto sugiere que Dios formó a los animales y entonces se los llevó a Adán. Pero esto no es la realidad. Está claro que en el capítulo 1 de las aves y las bestias fueron creados antes que Adán. Para los lectores hebreos, el verbo formó en Génesis capítulo 2, verso 19 significa había formado o habiendo formado. Habla la versión internacional, y el Señor había formado de la tierra todas las bestias. La confusión es que pues en el capítulo 1 habla de que Dios forma a los animales, y en el capítulo 2 da a entender como que el hombre fue formado primero y después los animales, que Dios los formó y se los llevó al hombre. Pero para entenderlo hay que entender entonces correctamente en su traducción original de la palabra forma, que lo que da a entender es Dios había formado los animales, entonces se los llevó a Adán. O sea, anteriormente de la creación de Adán, Dios formó los animales cuando Adán fue creado. Entonces, después de la creación de Adán, Dios tomó a los animales que había formado anteriormente y se los llevó a Adán para que éste le diera nombre. Ahí podemos citar algo de John MacArthur. La batalla por el comienzo. Dice: el desorden que se describe en el versículo 2 es el estado original del universo durante las 24 horas que siguieron su creación inicial. No se trata de un estado de desolación en el cual hubiera caído la tierra tras haber funcionado bien durante un tiempo, sino que es más bien la situación en que aparece el universo antes de que Dios emprendiera el resto de su actividad creadora. Dicho cuadro puede invocarnos la imagen de un alfarero empeñado en tallar una hermosa vasija, perfeccionándola para que sea útil al servicio del hombre. Lo primero que hace es tomar un bloque de barro sin forma y colocarlo en una rueda para moderarlo y configurarlo con arreglo a sus objetivos específicos en forma semejante. Dios empezó con cierta materia prima. Es lo que da a entender. Como dije, el desorden que se describe en el versículo 2 es el estado original del universo durante las primeras 24 horas, que da a entender, como ya lo hemos estado hablando, de la tierra en un estado de líquido con toda la materia prima preparada para poder dar origen en su forma adecuada a toda la tierra. Y aquí hace la comparación de el alfarero que tiene pues el barro, el bloque de barro, lo monta antes de darle forma, lo monta en la rueda para darle la forma. Día 1 dice: sea la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Capítulo 1, verso 3. Después de la creación del universo material primitivo,
La característica más significativa del primer día es la creación de la luz. Aquel quien es la luz no creada hizo salir la luz a existencia tangible. Aquel que habita en luz inaccesible ha iluminado su creación, una ilustración brillante de su gloria. Es hermoso. Ahí se da el origen a la luz en el primer día. Lo que el texto no explica de manera clara es la forma que adoptó esa luz inicial. No dice si se trataba de una incandescencia etérea o quizás una luz que brotaba de un lugar específico. La palabra etérea, lo que significa o lo que quiere indicar que es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime. Los astros luminosos como el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día cuarto como lumbreras o portadoras permanentes de luz, pero la luz misma, la realidad de la luz fue creada el primer día. El primer día de la creación, Dios define día y noche también. El día 2, el firmamento, Dios crea el firmamento y las aguas. Al amanecer del día segundo, la tierra seguía todavía cubierta de agua. Es probable que tuviera el aspecto de un caldero enorme que rebosaba de barro hirviente. En ausencia total de tierra seca y atmósfera respirable, toda la superficie era como un caldo de elementos líquidos y agua en mayor proporción, ubicados en una masa esférica que se suspendía en el espacio. Dios separa entonces en ese momento de todo esto, separa las aguas, o sea, las nubes de los mares y le llama cielos al firmamento. Le llama cielos al firmamento, o sea, al espacio que los separa. En el tercer día, Dios crea lo que es la tierra seca y la vegetación. Génesis 1, 9 al 13. Toda su superficie estaba cubierta de agua, pero al final del día no solo había tierra seca, sino también vegetales o vegetación. Había materia sólida debajo del agua que estaba oculta bajo la faz de la tierra. Verso 2, y Dios ordenó, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y entonces así dio origen a lo que es la tierra. La palabra juntar viene del hebreo y es traducido al griego por la Septuaginta con la palabra sunagogen, de donde viene la palabra sinagoga, que significa lugar de reunión. Y ahí entonces da origen también, después de dar origen a la tierra seca, da origen a lo que es la vida vegetal. El versículo 11 se explica que la vida vegetal apareció porque Dios así lo ordenó. Y las palabras existieron en el momento en que Dios pronunció su existencia. Gloria al Señor. Y se explica que la vida vegetal apareció porque Dios así lo ordenó y las plantas existieron en el momento en que Dios pronunció su existencia. En ese momento sean las plantas y así fueron, sea lo que es la vida vegetal y así fue hecho por la palabra de Dios. O sea, uno solo tiene que contemplar la magnitud de esta tarea para admitir que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Sin embargo, aquí estamos todos como resultado, según creo yo, de la generación. Entonces, eso aquí echa por abajo toda idea absurda de la ciencia con relación a lo que es la creación. El día 4, Dios da origen a lo que son las lumbreras. ¿Cuál es el propósito de estas lumbreras? Uno de los propósitos es la separación. Dice, las estrellas y los cuerpos celestiales fueron dotados con el fin de
separar el día de la noche. Dios mismo separó la luz de las tinieblas en el día primero y ya había llamado a la luz día y a las tinieblas noche. La introducción del sol y las estrellas en el día cuarto no altera esa definición ni implica algún cambio en el ritmo o la duración de los días. Como dije, Dios hace en primer lugar la luz y declara día a la luz y tinieblas, pero cuando Dios ya pues hace las lumbreras y determina el día, llama al día a la luz día y a las tinieblas noche, no altera nada de lo que sucedió al principio y no habla de días distintos. Otra de las cosas es la regulación, o sea, sirven de aviso permanente, sirven de señales para la estación, para el día y para el año. Verso 14, el sol determina nuestros días y la luna determina los meses y las estrellas. El sol y la luna determinan en conjunto nuestras estaciones todo el año. Entonces, ahí vemos dos propósitos, veremos algunos más. Uno de ellos es la separación y el segundo, la regulación. Tercero, la iluminación, sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Día 5, los peces y las aves, capítulo 1, verso 20 al 23. Y en el quinto día, Dios puebla las aguas de peces y los cielos de aves según su especie. No se limitó a iniciar el proceso con algunos pocos organismos simples para que sufrieran mutaciones, sino que Dios creó todo tipo de aves según su especie con la capacidad de volar. Así como son en la actualidad, Dios los creó, no, como dije ahí, no es que Dios crea un organismo para que de ahí esto vaya sufriendo mutaciones, como hablan los científicos, para entonces luego se conviertan en aves y en peces, sino que como Dios dijo que fueran, en ese momento así existieron, o sea, Dios creó todo tipo de aves según su especie y con la capacidad de volar en ese mismo momento cuando Él dio la palabra, y de igual forma los peces. Dice, asimismo Dios le dio a cada especie la información genética adecuada en sus células, el ADN para que pudiesen reproducirse conforme a su especie con otras criaturas de su misma especie, con todo su instinto, con la habilidad de buscar alimento, etcétera. Dios los crea y de tal forma que estos se vayan reproduciendo y al reproducirse mantengan su forma como Dios los creó. El día 6, Dios crea lo que son las criaturas terrestres, capítulo 1, verso 25. Ahí dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. También dice, ahí crea bestias, son consideradas como el ganado común. Crea las serpientes, entre las serpientes y todo animal que se arrastra sobre la tierra se encuentran una gran variedad de insectos, gusanos, arañas, reptiles, mamíferos pequeños y otras criaturas asombrosas. También animales de la tierra. La última categoría de Génesis capítulo 1, verso 24 y 25 abarca todas las demás criaturas terrestres, animales de la tierra, o sea, incluye leones, tigres, jirafas, osos, lobos, coyotes y otros animales grandes. Génesis capítulo 1, verso 30 dice, todos los animales de la tierra eran herbívoros y ninguna especie era carnívora. Ningún animal cazaba y mataba a otros para alimentarse. Y esto también en el caso de los insectos y demás, o sea, no se cazaban entre sí, no
un animal no cazaba a otro para matarlo y alimentarse. Eso se dio hasta después del pecado, es como una consecuencia. Y esto es revertido en el tiempo del milenio, según la palabra de Dios, donde el buey come pasto con el león y el niño juega con la serpiente. El primer acto de creación en el día sexto completó el hábitat terrestre que Dios quiso preparar a Adán. O sea, la tierra era un paraíso. Todo lo que Dios hizo, todos estos detalles, Dios los hizo con un fin. Todo era, y dice Dios que todo era bueno. Y Dios ya se disponía a coronar a toda esa creación con un ser creado a su propia imagen. Y ahí es donde da origen al hombre. Dios lo crea a su imagen. ¿Cómo sucedió la creación? Hemos visto la creación del hombre. Vamos a entrar después conceptos trascendentales en lo que hemos estado viendo. Lo que hemos visto hasta este momento. Gloria al Señor. Espero que esta segunda parte pues también te sirva en relación a esta materia. Los bendiga y luego continuamos con la cuarta enseñanza con relación a lo que es introducción al Pentateuco. Bendiciones.